final de la reunión y estaba previsto que las reuniones, bueno, tratáramos de llegar a algunos acuerdos o algún tipo de resolución que facilitara y que fueran las líneas de trabajo futuro del grupo para el próximo año y quizás para el próximo año, no, quizás para el próximo periodo. Luz, puede pasar aquí con nosotros, por favor. Entonces, traemos a proposición de ustedes, en base a las diferentes discusiones que han tenido lugar aquí en estos 2 días, en base a las conversaciones que hemos tenido con los sindicalistas dentro de Cuba y con los diferentes opositores, un grupo, si se quiere acuerdos, si quiere nombrar acuerdos, si quiere cambiar el nombre de acuerdo por el que ustedes decidan, y lo que sí queríamos tener, de alguna manera, la opinión de ustedes antes de llegar a un documento y antes de arribar a una cosa que podamos hacer público, tener un documento que sea consensuado con todos los aquí presentes. Lamentablemente, en el día de ayer había aproximadamente 80 personas, ahora veo que casi nos quedan 30 a dura fuerza, pero bueno, ese es lamentablemente el desglosar del tiempo que suele ocasionar estas cosas. El documento dice aproximadamente lo siguiente: los participantes en la segunda conferencia internacional para la responsabilidad social corporativa en Cuba acordamos demandar al gobierno de Cuba, en primer lugar, que se libere de manera inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia. Eso fue tomado de la grabación de Caridad Díaz Beltrán, además de otras conversaciones que hemos tenido y de las propias manifestaciones de los presentes aquí en la sala. Que se abstengan de continuar con los impúdicos actos de agresión y repudio a los opositores pacíficos. Que se acepte la misión de contactos directos solicitada por la OIT hace 3 años para verificar in situ las condiciones en las que los integrantes del movimiento sindical independiente deben desarrollar su acción sindical. Eso es obra en el caso 2258 de la Organización Internacional del Trabajo, que de forma reiterada le ha venido pidiendo al gobierno de Cuba esta visita y el gobierno de Cuba se la ha venido negando, por lo que yo creo que nosotros, como participantes en este evento, deberíamos exigirle y demandarle al gobierno de Cuba que permita una misión de contactos directos a la Organización Internacional del Trabajo, para que la propia Organización Internacional del Trabajo, sus especialistas, sean los que realmente dicten qué cosa es lo que está sucediendo dentro de Cuba en materia laboral y sindical. Que se proceda de forma inmediata a asegurar las condiciones que permitan el cumplimiento de los 89 convenios rubricados por la República de Cuba en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y de los cuales el gobierno de la isla es el máximo responsable de su implementación y ejecución. Que se legalicen las diferentes organizaciones sindicales y partidos políticos. Que se permita el desarrollo de elecciones libres y democráticas con supervisión internacional. Que se restablezca de forma inmediata el derecho a la libre expresión, reunión y asociación. Que se proceda a la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el segundo protocolo facultativo de este pacto. Que se reconozca la plena vigencia y jurisdicción de la Declaración Interamericana de Deberes y Derechos del Hombre, toda vez que el Estado cubano es firmante de la misma, aunque se encuentre temporalmente suspendido de la Organización de Estados Americanos. Que se derogue la Ley 77 sobre inversiones extranjeras y demás reglamentos disciplinarios especiales, los cuales son violatorios de los derechos básicos de los trabajadores universalmente reconocidos, y que las operaciones de las empresas extranjeras con intereses económicos en Cuba observen los códigos de conductas establecidos en los instrumentos anteriormente citados y otros de particular vigencia, como son el Libro Verde de la Unión Europea para las empresas que tienen inversiones en Cuba que proceden de la Unión Europea, el Código de la OECD y la Declaración Tripartita sobre Empresas Multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo, así como el Pacto Global de las Naciones Unidas. Continuar con los esfuerzos del grupo con el objetivo de lograr que las empresas inversoras extranjeras en Cuba reconozcan la universalidad de los principios de responsabilidad social corporativa en sus relaciones económicas y en el tratamiento que reciben los trabajadores que en ellas prestan sus servicios. De la misma manera, la conferencia
acuerda asumir una posición activa con referencia a desarrollar una campaña en el seno de la estructura de la Organización Internacional del Trabajo, encaminada a que se aumente el nivel de presión institucional sobre el gobierno de la República de Cuba y a tal efecto solicitar a las organizaciones sindicales internacionales la necesidad de retomar y someter nuevamente ante el Comité de Libertad Sindical las reiteradas violaciones que se continúan cometiendo y que han sido objeto de análisis en el caso 2258 del informe 334 sometido al Consejo de Administración de la OIT en los años 2003, 2004 y 2005. La conferencia acuerda dirigirse al Congreso de la Unidad del Sindicalismo Mundial, que, como explicó Aníbal, se va a desarrollar en la ciudad de Viena en noviembre de 2006, a fin de que adopte una resolución de solidaridad con el movimiento sindical independiente cubano y que a la vez reconozca a todas las organizaciones que integran este movimiento. Por otra parte, acordamos, si ustedes están de acuerdo con todo esto, convocar para un próximo periodo la tercera conferencia de nuestra organización, el cual se avisará con un tiempo prudencial. Estos son los acuerdos que sometemos a debate y, bueno, esperamos enriquecerlo con las intervenciones de ustedes. Octavio, por favor. Hacemos una primera ronda de petición de palabras. Yo creo que hay que hacer una distinción bien clara de lo que es una resolución petitoria a la opinión pública o a las organizaciones sindicales internacionales, de lo que se le puede o se le debe o no se le debe pedir al gobierno cubano. Me parece que dirigirle esto al gobierno cubano no tiene ningún sentido ni ninguna operatividad, y que en cambio sí se tiene que pedir a las organizaciones sindicales de los diferentes países en donde estos derechos son respetados, que hagan suyas estas reivindicaciones, que ellas le pidan al gobierno cubano el respeto de estos derechos laborales, etcétera, etcétera, y que hagan públicos en sus países la vulneración de estos derechos de parte del gobierno cubano y de las empresas que se asocian a la explotación de los trabajadores en Cuba. Yo creo que eso tiene más eficacia y que tiene un sentido lógico. Y luego tiene que separarse lo que son las resoluciones de la organización a la que pertenecéis, ya con carácter futuro, que está todo englobado aquí y que no sé, claro, no tiene sentido que forme parte de una petición general a estas organizaciones de apoyo y de exigencia de respeto de los derechos laborales, y lo que son resoluciones de la organización como continuidad de sus actividades futuras. Sí, primero, que no se dirija la petición al gobierno cubano, sino a las organizaciones sindicales, bien claro. Y segundo, que lo que son competencias de actividades futuras de la organización se separe de esta declaración. Yo opino que lo que él dice debe ir paralelamente al gobierno cubano, porque es el primero que tiene que responder de eso, pero que se entere el mundo de que eso se le está exigiendo al gobierno cubano. Sí, por lo menos para molestarlo. No va a hacer nada, pero se molesta. Sí, porque si no van a decir eso. Una resolución para que la Comisión de Inspección de Derechos Humanos de la Unión Europea estudie más a fondo y muy a fondo la condición de trabajo de la juventud de Cuba. Está probado aquí por muchas cosas que hay una explotación tremenda de la juventud, cosa que de acuerdo está completamente ignorante de la Unión Europea. La segunda cosa, que cesen de forma definitiva las ayudas humanitarias al gobierno de Cuba, que solo benefician al gobierno de Cuba y nunca al pueblo. Y constantemente, anualmente, hay ayuda humanitaria que parten de aquí para allá. Eso que se sabe. O que haya una comisión que corrobore que efectivamente llega a quien tiene que llegar esa ayuda humanitaria. No, llegarán